Buenos días hermanos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Queremos dejaros un pequeño resumen de lo que ha sido el culto de esta mañana. El Señor nos ha bendecido con una grata palabra que esperamos que también pueda llegar a vuestras vidas. Bendiciones y hasta pronto. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia y haz extender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Abre las puertas del cielo, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo. Y de ahí estaremos meditando algunas cositas interesantes, ¿no? Porque quisiera hablar de algo importante. Últimamente se quieren mucho a los animales y eso está bien. Muchas personas tienen su mascota. Incluso conocí una persona que en su árbol genealógico de familia había incluido a su perro. Entonces la gente tiene mucho aprecio a los animales.
Pero la verdad es que los seres humanos somos muy diferentes, por supuesto, ¿no? Porque toda persona tenemos una libertad, un libre albedrío. En cambio, los animales, pues siempre hacen lo mismo. Y estaba leyendo que en la BBC Mundo, pues se ve que es una revista que dice que hay 7,77 millones de especies de animales. Y eso que algunos no están catalogados. Pero claro, los animales, aunque los amaestremos y los domestiquemos, siempre hacen lo mismo, porque lo hacen por instinto. Pero los seres humanos tenemos libre albedrío. Aquí en Génesis 1, 24 y 27, nuestro gran Dios y Creador nos habla. Dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Vemos la grandeza de nuestro Dios, que realmente hizo una gran obra en la creación. Y aquí en el 2, 16 y 17 también leemos en Génesis: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces pues sabemos que creó al hombre a su imagen y semejanza. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos libre albedrío, tenemos libertad. Nosotros podemos decidir. Ahora, durante un tiempo Adán y Eva vivieron muy felices con el Señor. No dice la Biblia cuánto tiempo, pero allí en el paraíso tenían una relación maravillosa. Pero un día, aconsejados por Satanás, ¿qué fue lo que sucedió? Pues hicieron una mala decisión. Desobedecieron a Dios. Esto lo vemos aquí mismo en Génesis 3, 16 y 19. Después de que ya habían caído, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí el Señor les estaba diciendo que ese gran pecado de transgresión traería unas consecuencias, y ya desgraciadamente habían caído. Ahora, ¿qué consecuencias? Bueno, si leyéramos todo el contexto, veríamos que era la separación de Dios, lo cual quiere decir muerte, ¿no? También había vergüenza, había miedo y había culpa. Y a la larga, la muerte física. Así que, tanto Adán y Eva, desde ese entonces empezaron a ponerse malos, a ponerse nerviosos, a afectar. Yo creo que su sistema inmunológico, su sistema central del organismo y todo, empezó a degenerar. Y al poco tiempo no, vivieron muchos años, pero evidentemente fallecieron. Y desde entonces, pues todos tenemos esa herencia de muerte física. Entonces,
esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nosotros heredamos, se llama, o le dicen, el pecado original. Y desde entonces las personas estamos en una situación crítica. ¿Por qué digo una situación crítica? Pues porque las personas queremos hacer el bien. Hay gente que dice que todos somos buenas personas, que todos somos buenos. En el fondo queremos hacer el bien, pero siempre acabamos haciendo el mal. Entonces aquí San Pablo, en Romanos 7, él habla de sí mismo, dice Romanos 7:14 en adelante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y él dice con toda sinceridad, siendo que era un apóstol, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, fue una situación triste, pero nuestro Dios, que es bueno y misericordioso desde el principio, Él ideó algo maravilloso, un plan de redención, un plan de salvación. ¿Y cómo lo haría? Bueno, primeramente lo que Él hizo fue cubrir la vergüenza de Adán y Eva mediante pieles de animales, habiendo derramado previamente la sangre de sus animales y habiéndolos sacrificado. Esa fue la primera cosa que Dios hizo a favor de ellos tras la caída. La segunda fue que Él les dijo que como de un descendiente de la mujer vendría la redención. Dice que, pues, concretamente dice, el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldijo a la serpiente, dice, serás maldita entre todas las bestias del campo, ¿verdad? Todos los animales del campo. Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Y dice que la serpiente, la simiente de la serpiente, Satanás, iba a herir a la simiente de la mujer que iba a ser nuestro bendito Redentor. Esto le llaman el protoevangelio, ¿no? Es un pequeño anticipo de esa promesa de que el Señor no iba a dejar las cosas así, sino que quería traer salvación, redención. Quería que recuperáramos el paraíso perdido. Ahora, ¿qué quiere decir redención? Bueno, pues redención o salvación es volver a recuperar algo que se había perdido, algo que estaba empeñado, ¿no? Es liberar con justicia lo que estaba hipotecado y que ya no nos pertenecía, que lo habíamos perdido. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque cada vez que el ser humano peca, el diablo adquiere derechos sobre nosotros. Y esto es algo muy importante. Tenemos que entenderlo, aunque seamos cristianos, porque el hecho de que el Señor nos salve, en este caso, en aquel tiempo quería salvarnos, se estaba entreviendo una confrontación de poderes, una guerra espiritual, en la cual el hombre siempre ha estado. Entonces, la cuestión es que hay dos principios, ¿no? Uno de ellos es que las buenas o malas decisiones que nosotros hacemos siempre traen consecuencias buenas o consecuencias malas. Y no solo en esta vida, sino también en el más allá, cuando morimos. Hay otro principio también que se dejó ver ahí y que se fue desarrollando en toda la Biblia, y es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hacía falta remisión de pecados, hacía falta sangre derramada. Y bueno, esto lo saben millones de personas. Lo saben los judíos, lo saben los cristianos, incluso musulmanes, y lo saben muchas culturas paganas. Por ejemplo, en México, cuando llegaron los españoles, ¿qué se encontraron? Pues que los aztecas hacían sacrificios humanos, porque ellos decían que los dioses pedían sangre.
claro, cuando Hernán Cortés llegó, lo primero que hizo fue hacer una misa. ¿Y qué es la misa? Pues el sacrificio de un ser humano que derramó su sangre. Entonces, esto es algo, es una ley espiritual que se conoce siempre. Entonces, tener libertad, tener libre albedrío es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y tú, amigo que nos escuchas, pues eres responsable delante de Dios. Todo lo que hagas, incluso en el mundo se dice, el que la hace, la paga. Y la palabra de Dios lo sostiene. En Deuteronomio 30, el Señor les dice a su pueblo en el Antiguo Testamento, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, y vivas y seas multiplicado. El Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo que el Señor quiere es bendecirnos desde el principio, porque Dios es bueno, Dios es justo, pero Dios es amoroso. Así que ya en el Nuevo Testamento no solo tenemos lo que decía en Deuteronomio, sino que Jesús mismo, de una manera muy clara, también nos advierte y nos dice, en Mateo 5:29, lo dice varias veces y lo dice en Apocalipsis, pero aquí el Señor dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala delante de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Evidentemente, cuando hablamos de este concepto, la gente de hoy día pues se ofende, incluso se puede sentir agredida, pero es lo que dice Jesús. Entonces, el Señor, cuando nos habla de esa realidad del más allá, que tiene sus consecuencias por lo que decidimos hacer, tenemos que pensar que Dios lo dice para nuestro bien. Y bueno, alguien podría decir, bueno, todas estas son cosas antiguas, de viejas, de religión antigua. Pero no es así, querido amigo. Si tú vas a las consultas psiquiátricas, psicológicas, verás esas consecuencias de las decisiones críticas que hacemos las personas. Tenemos culpa, tenemos vergüenza, la vergüenza es lo que produce la anorexia y bulimia, problema de imagen. Tenemos miedo, y eso es lo que produce las fobias. ¿Qué es fobia? O sea, miedo y fobia es lo mismo. Esto desencadena en complejos, desencadena en esquizofrenia, porque las mentes están enfermas, están divididas, están confundidas. Y esto es algo muy fuerte, porque sí, está en la Biblia, es cosa antigua, pero es muy vigente, muy real. La Organización Mundial de la Salud en 1998 dijo que la depresión no solo es una enfermedad mental, sino que es una epidemia global, junto con la obesidad, por cierto. Y son cosas que muchas veces suceden por esa inestabilidad espiritual y emocional que tienen las personas. Desgraciadamente, las enfermedades mentales, la depresión, pues sabéis que lleva al suicidio. Y eso a veces no se dice en la televisión, pero hay un índice de suicidio muy alto en España por esto, por el pecado, por las malas decisiones, por la herencia que tenemos pecaminosa. Pero nosotros tenemos que ver qué decidimos,
cómo vamos decidiendo en nuestra vida. Sí, hubo una mala decisión en el paraíso, pero nosotros también estamos haciendo muchas veces muy malas decisiones. Esta es la realidad de la vida, tristemente, y ahora mucho más, que las cosas están patas para arriba. Pero frente a esa realidad triste y difícil, los que somos mayores y vivíamos de niños hace muchos años, pues vemos ese cambio tan triste, tan triste. No es que hemos progresado demasiado, sino que en realidad degeneramos. Por mucho que digan que somos progresistas, pero en realidad no es progreso. Bueno, me gustaría decirte que hay 4 verdades, 4 realidades de un hermano que se llama Bill Wright, y ahí nos dice 4 cosas que Dios quiere para tu vida, querido amigo. La primera es que Dios te ama y Dios tiene un plan hermoso, positivo para tu vida, porque no quiere que sigas arrastrando más tiempo esas consecuencias. La palabra de Dios dice, ya lo sabéis de memoria algunos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Jesús mismo en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Él dice, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Para eso vino Jesús a la tierra, para cumplir ese propósito del principio de traer redención. Y Dios quiere hacerlo, el Señor quiere hacerlo. Pero hay la segunda verdad, la triste verdad. Lo que pasa es que el Señor dice que somos pecadores. Bueno, el Señor lo dice, pero es que ya lo ves. En realidad es lo que nos rodea, es lo que a veces, como Pablo mismo escribía, le podía, el pecado. Y esto, insisto, puede ser ofensivo y hasta agresivo en estos tiempos decirle a la persona que es pecador, que es pecadora, que no tiene remedio en su vida, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos llegar a Dios, no podemos experimentar en nuestras propias fuerzas el amor de Dios. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Y otra ley espiritual de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que es algo muy triste, pero la realidad tenemos que describirla. Es como cuando alguien está enfermo y hay que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Tú imagínate que por un lado está Dios en un extremo, allá lejos, y que tú estás al otro extremo, muy separado de Dios. Pero en medio hay un profundo abismo, insalvable. De manera que no podemos llegar a Dios, aunque queramos, no podemos. Y mucha gente se esfuerza. O sea, mucha gente lo que hace es hacer penitencias, hacer sacrificios, hacer peregrinaciones, ir de rodillas a donde sea. Hay muchos esfuerzos de las personas por querer alcanzar a Dios, pero es imposible por nosotros mismos. Pero qué hermoso que tenemos la otra verdad, que también es histórica. Jesucristo es el puente, la única provisión del Padre para solucionar ese problema crítico y poder llegar a Dios. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Siempre verás el amor de Dios. Está la justicia de Dios, pero está el amor de Dios. Muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y San Pablo también dice, porque primeramente Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad?
conforme a las Escrituras. Esto es histórico. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Después apareció a más de 500 personas a la vez. Es algo comprobado que Jesús resucitó. También dice la palabra que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, en principio, la solución está hecha, ¿verdad? Sin embargo, hay la cuarta verdad. Y la cuarta verdad implica que tú tienes que decidir, que tenemos que decidir. ¿Y qué tenemos que decidir? Pues reconocer nuestra situación perdida, que somos pecadores. Tenemos que tener una actitud humilde, pedirle perdón al Padre con fe, que te salve mediante Jesucristo, aceptando el don que Dios da, gratuito, por gracia, para todos los que se arrepienten. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Jesús dice también en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es lo que desde el principio el Padre está haciendo, no solo lo está intentando, lo está haciendo, de querer salvarte, de querer redimirte, porque Él te ama. Entonces, ahora eres tú el que tienes que decidir si lo aceptas o lo rechazas. Es la única manera de poder disfrutar ese plan que Dios tiene pensado para tu vida. Esto se llama el Evangelio, buenas noticias de salvación, porque es la única manera que tiene el ser humano para obtener redención. Pero todo depende de tu decisión. En este caso, de una buena decisión. Pero recuerda que la salvación de tu alma no solo es para esta vida terrena. Si tú haces bien, te irá bien en la tierra. Pero es que esta salvación tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con el más allá. Y esto lo saben todas esas culturas de las que hemos mencionado. Tú ves a las tumbas de Egipto, al inframundo de los mayas. Todo el mundo sabe que después de esta vida hay otra en el más allá. Y Dios nos declara en su palabra que la hay y que Dios quiere que tú y yo vayamos con Él al cielo por la eternidad. Pero tenemos que decidir. Hay más referencias sobre el lago de fuego, sobre el castigo eterno. Pero aquí lo importante es que si me has entendido y te sientes pecador perdido, pues puedes pedirle al Señor que te perdone. Puedo hacer una oración, voy a hacer una oración como guía para que entregues tu vida a Jesús. Y Él, ten por seguro que Él te redimirá. Él quiere, siempre ha querido redimirte, siempre ha querido salvarte. Porque Dios es bueno. El diablo es malo. El diablo es el que te quiere llevar al infierno. Pero Dios es bueno. Jesús lo demostró cuando murió en la cruz del Calvario. Y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús psicológicamente no murió angustiado ni con rencor, sino con amor. Porque está obteniendo la redención para todo aquel que quisiera, como lo hizo el llamado buen ladrón en la cruz, al que le dijo, hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero quiero ser honesto contigo. Quiero decirte que no se trata solo de que hagas una oración, una decisión, sino que te tienes que comprometer. Porque si tú haces esta decisión, en esta guerra espiritual en que estamos y que no ves, habrá gente que te querrá separar de Dios, que querrá que dejes el camino estrecho que conduce al cielo y que vayas al camino ancho que va a la perdición. Así que piénsatelo bien. No queremos darte falsas esperanzas. Seguir a Jesús, el camino al cielo, es difícil, es estrecho, lleno de espinas.
pero vale la pena. Pero si tú estás decidido a comprometerte de verdad a Dios, pues puedes repetir esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados. Gracias, Jesucristo, por ir a la cruz y traer mi redención. Te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te entrego mi vida. Me comprometo que con tu ayuda te voy a seguir hasta el fin de mis días. Pues querido amigo, si has hecho esta decisión o si te lo estás pensando, pues contacta con nosotros que con mucho gusto te podemos contestar algunas preguntas. Que Dios te bendiga.